¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café con Cristian Rex. En el episodio de hoy tengo un músico muy importante para la cultura quebecoa. Él es un músico de origen colombiano, pero también tiene raíces japonesas. Mi invitado de hoy ha trabajado con muchas personalidades en el ámbito musical quebecoa. Mi invitado de hoy es Jimmy Tanaka. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Encantado, muchas gracias de Bienvenido a Un tenerme aquí. Café con Cristian Rex. Gracias, gracias. ¿Cómo te gusta el café? ¿Es que sí te gusta? Sí, pues no soy muy cafetero, Ok. pero este café quedó muy rico y es más que todo el placer de poder compartirlo. Ah, bueno, muchas Sí, gracias sí, por sí. haber aceptado la invitación. No, a ustedes. Este café que nos estamos tomando hoy es un café colombiano. Es un café que viene de las montañas del sur de Colombia, Ajá, en un departamento que se llama El Huila, claro. y es una ciudad que se llama Pitalito. Ajá. Tengo un amigo que distribuye este café, lo traen, es un café seleccionado a la mano, grano a grano, y es un café que lo están importando a Canadá y lo están tostando aquí mismo. Mm, Café se llama Café y Arón. Aquí les voy a dejar el nombre y el teléfono para que ustedes puedan hacer sus pedidos si les gusta el café colombiano de muy buena calidad. Así es que encantado de conocerlo, Jimmy. Igualmente, igualmente, Vamos gracias. a pasar una charla bastante agradable. Usted tiene orígenes, usted es colombiano, pero tiene orígenes japoneses. ¿De Tengo dónde vienen esos orígenes, orígenes? orígenes japoneses y orígenes australianos, mucho, Wow. mucho más, es más. Ok. Porque, bueno, mi padre nació en Japón, de padre japonés, pero de madre australiana. Entonces, tengo muchísima familia en Sydney, Wow. en Australia. Yo estuve allá en el 89, inclusive con mi padre. Ujú. Y tías y, bueno, mi abuela eran 11 en la familia. Ok. O sea que una de ellas, que se llamaba Charlotte, que era mi abuela, Ujú. se conoció con mi abuelo Genshiro y a través de la Armée du Salut, Ok. allá en Australia. Y entonces mi abuelo se convirtió y después ella viajó a Japón y se instalaron en Kobe y allá nacieron mi papá con sus hermanos. Y eventualmente viajaron y se dio que llegaron a Buenaventura y se pasaron para Cali y ahí hicieron el resto de sus vidas. Como colombiano y de origen japonés, ¿tiene algo de esa cultura japonesa? Absolutamente nada, ¿No? yo no creo. No, pues estuve 2 veces allá, inclusive fui al Palacio Imperial, Ok. con una cantante canadiense llamada Diane Dufresne, que todo el mundo conoce. Fuimos a tocar con la Sinfónica de Tokio. Y el príncipe Takamado, que era un gran fan de Diane Dufresne, nos invitó pues al palacio. Se acababa de morir Hirohito hacía un par de meses. Guau. Entonces fue experiencias así, pero de estar allá no me, Dale, que diga pues. yo, oh, yo vengo de acá, no, para No. nada, no, no. Y Australia tampoco. Tam Más Colombia. Más es total, sí, sí, yo sé. ¿De qué parte de Colombia, Jimmy? Yo nací en Cali, Okey. pero, a ver, viví 4 años en Cali, pues, y después me fui 4 años a París. Cuando regresé a Colombia, viví 10 años en Bogotá, que fue donde me terminé de hacer, digamos, Ujú. de niño a adolescente, toda esa cuestión. Yo creo que ahí es donde se hacen los códigos de las personas, Ujú. realmente. Y en el 67 finales, salí y me vine para el Canadá, o sea que estoy viviendo en Canadá desde el 1 de enero del 68. Guau, Eso hace como 50 y largos. toda una vida. Sin embargo, pues no me siento más de allá que de aquí, Okey. siempre. Se lleva eso en la Sí, ADN, en la sí, si me hubiera ido quizás a los 14 años o a los 13 años ya es otra cosa. Ujú. Hasta estaría hablando con acento. Sí. Usted fue un niño prodigio, a los 4 años grabó su primer recital, ¿y cómo viene ese amor por el piano, por la música? El amor al principio es que se lo inculcan a uno también. Claro que uno desarrolla, por la misma percepción misma de la música, lo que hace la música dentro de uno, Ujú, dependiendo de qué percepción ujú, le funciona a uno. Pero pues uno chiquito, la mamá es la que está encima. Bueno, usted se sienta a practicar y y entonces ujú. uno crece con eso. Ah, y bueno, vienen los conciertos, viene la cuestión y todo, pero también está el colegio, el bachillerato y uno naviga un poco de todas esas cosas. Dice que niño prodigio porque sí toqué con la Sinfónica, tenía 13 años. Guau. Toqué después con la Filarmónica, tenía 15 años y después entonces, claro, uno es jovencito, pues, y también en París empecé a dar unos recitales, empezaba a estudiar allá.
Entonces, sí, pues siempre en la música desde chiquito. Eso le iba a decir, gracias al apoyo de su mamá en la música, Sí, sí. lo lleva hasta a París con la reconocida pianista Inés Nava. ¿Usted llega a París? Con mi Que lo hermana, sobre todo, era s más que todo por mi hermana Marjorie, sí. que ella fue la que ella ya tenía 14 años, yo tenía 4 años. Ujú. Ella era la que se estaba ganando todo. Ella sí que era prodigio, tocaba cello y bailaba y hacía de todo. Y ella fue la que fuimos a París por ella. Y a los 4 años, Marjorie, mi hermana, fue la que se ganó el primer premio del conservatorio, Okey, que fue la culminación, pues, de nuestro viaje. okey. ¿Y no le interesó quedarse en París a estudiar allá? No realmente porque, pues, ya se acababa la beca, se acababa la plata, yo no sé qué Ujú, pasó, pero se terminaba la misión, digamos. Y, en New Brunswick, ujú, la comunidad de las monjas de las hospitalarias de San José, ujú, ellos también tienen una ala, de catedrática, pues, ujú. tienen colegio, esa cuestión, y estaban buscando una profesora de piano. Entonces, comunicaron con el conservatorio y le dijeron: "Aquí hay una muchacha colombiana, así querida, japonesa, no sé qué vaina, se acaba de ganar el primer premio, a lo mejor está interesada", y efectivamente mi hermana, ¡prum!, se Ujú. fue para New Brunswick y nosotros nos vinimos para Bogotá. Estaba hablando del 58. Un año después, mi hermana se metió de monja ahí mismo Okey. y duró ahí hasta el 78, que regresó a Colombia. ¿Y siguió en acá? No, ella dejó el convento en el 70 y pico. O sea, ustedes vienen de una familia de artistas, ¿todos son músicos? Mi papá no mucho, mi mamá sí, mi abuelo, todo eso sí, había piano y había música y todo. Sobre todo mi mamá, pues claro, Ujú, ella trabajó en el conservatorio toda su vida, en el conservatorio de Cali también, me formó a mí. ujú. Cuando llegamos a San Basil, en New Brunswick, ella también vino conmigo, ella enseñó 2 años y medio. Okey. Entonces, sí, música de A siempre. aparte del piano, ¿también, se interesó usted por otro instrumento? Ya una vez, volando por mis propios medios, ya en Montreal, ya empezaron a presentarse situaciones de que, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Voy a seguir con el piano, voy a hacer concursos, voy a hacer conciertos, y si no pasa nada, me voy a quedar haciendo que profesor, y no me gusta enseñar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y había un amigo mío colombiano que vivía en el sexto piso, Joe Armando, no sé si usted no va a hablar de él, era un percusionista. Y entonces nos reuníamos a las 3 de la mañana a tocar timbales y empecé yo a agarrar unas congas y me volví percusionista. Mm, Y entonces yo trabajé como 8 años en Montreal como percusionista. Yo era el percusionista, pues, que más llamaban para grabaciones y todo. ujú. Y después agarré toque en bajo y sí, me diversifiqué y dejé el piano con la, con Ujú. la, con la carrera, pues, de pianista como tal. Okey. Yo cuando volví en el 70, que volví a Bogotá, toqué un concierto con la Sinfónica en Bogotá. Ujú. Eso fue antes de ni me instalara a Montreal, eso fue en el 70. Y a los 2 años corté con la cuestión. Y me empecé a hacer un montón de otras cosas, lo cual me llevó a una cantidad de otras cosas, por supuesto, a conocer gente ya, cultura de Quebec, a cultura de los músicos, la gente, las cantantes, las situaciones, que Bueno, fue donde ¿y por qué Jimmy, decide cambiar de ambiente y venirse a vivir a Canadá? ¿Qué lo motivó a usted a venirse para Canadá? nos habíamos regresado a Colombia en el 70, Ujú, después de ese 2 años y medio de que mi mamá enseñó ahí. Y mi mamá se enfermó, tuvo un problema de cáncer, ya falleció después, 2 años después. Entonces ya no había nada más que hacer ahí, entonces ya nos devolvimos, que fue cuando toqué el concierto, y mi mamá me dijo: "Bueno, ¿se queda en Bogotá o se va para Montreal?". Y dije: "No, fue para Montreal ya". En esa época Montreal era una flor que estaba así abriéndose. En el año 70 era una cuestión, un imán. mm, Entonces, no, nada, yo me vine para acá y estudié durante 2 años en Montreal. ujú. Era la ciudad, pues, maravillosa. En esa época que usted llegó, ¿ya se hablaba mucho francés o todavía era muy anglófono? No, se hablaba más que todo francés. Más que todo. Montreal siempre ha sido francés, francés, francés. Ujú, Lo que se hablaba mucho inglés. ujú. Y bueno, culturalmente, socialmente, la cuestión inglés-francesa no es como hoy, eran un poquito más
complicada la Ujú. cosa en ese tiempo, hasta cuando llegaron las leyes y Beck y la ley 101 que empezaron a cambiar las cosas acá, pero siempre ha sido francés. Sí. Ese, ¿Y cómo fue el proceso de adaptación suyo aquí? ¿Es que fue fácil? ¿Se adaptó fácil? ujú. Sí, sí, porque pues además eh, me beneficié de que en esa época, pues uno oía hablar español en la calle y dice, ay, usted habla español, ay, ¿usted de dónde viene? Ahora no puede hablar Ahora español. no, es un poquito más complicado. Entonces eso me sirvió mucho porque pues la gente también se interesó, yo aportaba algo a toda esta cuestión, la cuestión de la música latina, cosas así. Entonces eso llegó a interesar un poquito a la industria de la música. Ujú, Eh, las cosas se dan porque se dan. Era muy amigo de una amiga venezolana que era la esposa de Guy Latravers, que era un gran empresario, el empresario mayor que había pues acá, que era empresario de Charlevoix, que era el empresario de Diane Dufresne. Y entonces, como yo era amigo de la esposa, entonces él me conoció y me enchufó ahí con Claude Dubois y después empecé ahí. Y después conocí a otra muchacha que era la esposa de Luc Cousinot, era también otro cantante. Nos hicimos muy amigos y el hermano François tenía un programa de televisión, me recuerdo, en los años 70. Se llamaba Apple Moaliz. ujú. Él tenía pues la orquesta de planta y entonces yo fui y le dije, mira, yo soy amigo de tu hermano, yo toco percusión y toco teclados. Ah, sí, ven. Y ahí trabajé. Y ahí entré y ahí ya estaba con el pie adentro. De ahí no fue sino ta, 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 ta y seguir, seguir. El hecho de haber, usted ha tenido, pues, gracias a su talento, ha tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos personalidades importantes de Sí, la claro que música aquí en sí, Quebec. claro, sí, sí. El hecho de usted ser latino nunca le fue un impedimento para Al corresponder a contrario, la música. al contrario, al contrario. Al contrario, porque yo aportaba eso, El swing. aportaba el sabor Sabor. en ciertas cosas, cuando había, ¿no? Cuando había, se podía. Sí. Y no sé, y también uno tiene una forma de ser que es diferente un poco a los de aquí, entonces, Ujú. y me entendí siempre muy bien con la gente con la que trabajé aquí. ¿Y cómo era en esa época poder, por ejemplo, para un inmigrante penetrar este mercado de música que no me imagino que no era fácil, ¿no? Como te digo, yo tuve mucha suerte, Ujú, porque conocí a las personas que se abrieron los caminos, ¿ves? Si no los hubiera conocido, hubiera tenido que tal vez agarrar otros canales, no sé realmente cómo hubiera podido hacer, pero pues probablemente más fácil en ese tiempo que ahora, ujú. más fácil interés y además que la industria misma había puertas abiertas. Hoy día no pasa nada, no pasa gran cosa pues. Y en esos inicios que cuando usted empezó en la música local acá, ¿usted ya tenía en su mente que iba a llegar a ser una gran personalidad en la música aquí o No, realmente. no? No, se fue, ¿Dando? sí, se fue aumentando y me llamaron y por ejemplo, el caso de Diane Dufresne. Yo Ujú, empecé a tocar porque estaba este señor Cousineau, que era el compositor de ella, ujú, y yo pues tocaba con él, todas esas cuestiones, y un momento dado ella se terminó con él y me llamó a mí que fuera su director. mm. Entonces trabajé con ella como director mucho tiempo. Entonces ya su cambia uno las cosas, y empieza uno a mirar otras cosas. Lo mismo con Charles Bois, también acabé dirigiendo giras en Europa y todas esas cosas. Sí, también trabajó con André Gañón, Con Andrés, sí, yo le coproduje un disco con él. Nunca en escenario, ¿no? pero en estudio, sí. Ah, ok. En estudio sí hice un disco con él. Por ¿Cuál, eso, cuál, cuál recuerda de estos seis? no me acuerdo. No. No me recuerdo. No me recuerdo ¿Hizo, cuál. hizo, hizo muchos con él? No, uno ¿Uno solo, nomás? uno solo, sí, 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 sí. ¿Y para usted qué ha sido lo más satisfactorio de haber trabajado con todas estas personalidades? Son todas muy diferentes, son todas situaciones muy distintas. Con Diane Dufresne, la primera vez que fuimos a París, Ujú, ah, fue extraordinario. Había montado una orquesta muy, muy pequeñita con la gente supremamente talentosa ujú. y esa orquesta sonaba pues a todo.
Y entonces eso fue muy bueno. Ah, eso fue muy satisfactorio a nivel de compartir y de estar Ujú. con músicos y con artistas, ¿no? ¿Qué tipo de escenarios, participaban allá en Francia? ¿Cuáles eran esos escenarios? Ese era, ay, ¿cómo se llamaba esta? El sitio más ícono, pues, de París para ese tipo de cosas. Okey, Bruno Cotractric se llamaba okey. el gerente, pues, de esa cuestión. Si no, estuve en el Palacio de Congreso también con Charleroi, Ujú, dos veces, que son los sitios más grandes, ¿no? Donde se consumen, pues, ujú, los artistas. Sí. Eso fue extraordinario. Y aquí también trabajé con muchas otras personas, con ujú, Patsy Galán, hicimos giras ah, y hice muchas grabaciones, muchas grabaciones de percusión, de todo, con muchos artistas, ujú. de muchos discos. ¿Con cuál instrumento usted se identificaba más? ¿Cuál era el que más Hubo un tiempo que era más la percusión. Yo hacía okey. mucha percusión, tocaba mucho tambor, mucha conga, todas esas Mm, cuestiones. Y después me volví tranquilamente como a reconciliar un poco con el piano. Y, por ejemplo, dirigí Starmania, que fue una comedia musical que se hizo de Luc ujú, Plamondon, que se hizo una versión quebecoise. Entonces yo fui el director de eso. Yo ya estaba en el piano, yo ya estaba arreglando ujú, cosas. Y, y ahí empecé a tocar menos percusión y ahí empezaron a cambiar las cosas. Ya a un momento dado ya la industria cambia. ujú. Ya los cantantes ya no son tan famosos, ya empiezan a salir cosas nuevas, empiezan a crecer nuevos árboles, el ciclo normal. Sí. Entonces ya toco menos y estoy más en la casa, estoy más programando, ah, componiendo, arreglando, más que tocando en escenarios. Ya, Ujú. ya hay nuevos artistas, ya los músicos ya están más jóvenes, ya es otra, Otra dinámica. una metamorfosis normal, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál recuerda que haya sido ese concierto que lo marcó a usted? Se hizo un concierto en el estadio que se llamaba Rosao, Estadio de con Diane Dufresne, okey, el estadio de aquí. Sí, en el Estadio Olímpico. sí, que fue una cuestión así, había miles y miles y miles de personas y todo el Ujú. mundo de rosado con bombas y con toda esa cuestión. Y me acuerdo que fue muy simpático porque el espectáculo lo abría yo Okey. tocando cucharas. Yo no era director ni nada, yo era músico contratado pues con Diane Dufresne. Y empezaba a empezaba entonces O para sea, mí fue vino en muy las cucharas la quebecuá. cuchara quebecoa, claro. Y entonces ese era el inicio del espectáculo. Fue muy simpático, pero el espectáculo todo fue grandioso, grandioso. ¿Y cuántas personas había en esa época? Uy, no sé, estaba lleno, no sé, 50,000, 80,000, no sé. Wow. Sí, sí. ¿Y eventos como ese se repitieron, en el futuro? Sí, en la Splenda Abraham, todos los conciertos que daba yo con esa gente, ellos eran en esa época, ellos eran los número uno. ¿Y Entonces, cómo un artista como usted que empezó con la música de piano, un poco más clásica, termina haciendo música como esta, música quebecoa? porque me desvié. Okey. Me bifurqué a un momento dado, dije, esto, si yo me quedo haciendo clásico, o sea, Ujú. lo que me ha servido, lo que aprendí no tiene, es incalculable el valor, Claro. pero no me iba a llevar a donde yo hubiera, por lo menos en ese momento pensaba yo que quería estar, que quería Ujú, hacer otras cosas, quería viajar, quería hacer, me hubiera quedado como ujú, fue la ecuación que me hice en ese momento, si yo no gano un concurso internacional de piano y me vuelve una ujú, cuestión y me toca clavarme 10 horas diarias, no voy a estar tocando, voy a estar enseñando. mm, sí. Y a dónde, esa no es mi carrera, ese no es mi camino. Páseme esa conga para acá y ahí hagamos otras cosas. Es que el hecho de venir de Colombia, traer esos ritmos de tambores, de cuerda en la guitarra, todo eso le ayudó a usted para poder ser el artista que hoy Seguro, esos son haces que tiene uno en el naipe ujú, para muchas cosas que uno aporta ese tipo de cosas a lo que yo hacía. No que iba a poner maracas en una canción de sí, sí, sí. Charleroi, pero hay cositas. Bueno, inclusive hay una canción de Diane Dufresne, se llama, no sé qué, Acapulco. Ujú, Y ese el arreglo lo hice yo, inclusive toqué el bajo en la grabación, y yo hice el arreglo, y es mm. muy latino. Y la gente estaba
volando de felicidad de oír eso nuevo en Diando y Fren, porque pues era otra cosa. En algún momento usted logró incorporar alguna cosita por ahí de ritmos latinoamericanos, colombianos, en lo que hacía? No, no realmente, porque pues ¿No se dio la no oportunidad? se dio la oportunidad, o sea, pues eso siempre son uno está pues, am, apoyando o soportando Ujú, la estructura de tal persona, de tal artista y todo. Entonces, sí, puedo llegar ujú. y sugerir alguna cosita, pero no realmente llegar y poner una cosa Sí. dependiendo, pues, digo, en esa canción llegué y yo tocaba mucho percusión, entonces yo metía colores, Ujú, colores así, medio suramericanos, un poquito de todo, pero colores, sí, un poquito ujú, de tinte que yo tenía, que ujú. muchos otros no tenían. Entonces, eso ayudó que yo pudiera llegar y presentar esas cosas en ese tiempo. Todo es una cuestión de timing. Okey. ¿Cómo ha visto usted la evolución de la música de la época a la música que hoy en día escuchamos? La música que hoy día escuchamos mucha gente. Ujú, Yo no realmente no escucho mucho y para mí es decepcionante lo que hay hoy día. No quiero denigrar los que hacen cosas, pero hay mucha gente que no debería estar haciendo cosas. Mucho cantante que no sabe cantar, ujú, mucho programador que no sabe programar, mucho escritor que no sabe escribir, ¿sí? Y la industria cambió, el color de todo cambió. Es muy diferente, pero cada época es distinta. ujú, Los abuelos míos cuando empezaron a oír el rock y todo, decían probablemente lo mismo. mm, O sea que no, uno no es bíblico, ujú, pero no me gusta lo que se oye hoy día, no me entusiasma. Y es más, es todo muy efímero, todo lo que sale ujú, se acaba, no hay nada que... mm. Yo viví algo que se volvió grandioso, aquí nada se vuelve grandioso, ahí todo es como una cantidad, Todo pasa entonces... rápido. Pero, hay algo muy interesante que un colombiano, haya podido escribir parte de la historia musical de Quebec. ¿Cómo se siente usted en ese aspecto? Muy chévere, muy, agradecido por el timing Ujú, de todo se dio porque conocí a otra persona y conocí, bueno, tuvo que ver que yo también fui, yo buscar. fui, empujé, fui, rebusqué y me las di por acá y fui un poquito presuntuoso por acá y entonces, sí, uno se trata de desarrollarse como pueda, ¿no? El rebusque de Ujú, cierta forma. ujú, Pero venía apoyado pues por una cierta facilidad musical, un cierto talento, un oído, y bueno, todo puesto junto y llevó a que las cosas se fueron dando ujú. Apa de esa forma. aparte de que usted ha trabajado aquí también, pues, sí tuvo el éxito de su carrera aquí en Quebec, también pudo trabajar en Colombia con el director, Jorge Alitriana. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Sí, pues claro, no, eso es de las mejores músicas que yo he compuesto, o sea, que eso es Ujú, como otra parte de otro sombrero completamente diferente. Con Jorge Ali, pues yo lo fui a visitar allá a Bogotá y le llevé unas cosas, escuché unas cosas. Y en el 2003 hicimos una obra en Nueva York, se llama La Fiesta del Chivo. ujú, Y entonces yo hice esa música y después he hecho como cuatro o cinco y después sí también hice otras obras. Es ujú, un teatro que se llama Repertorio Español, es un teatro latinoamericano en Manhattan, en Nueva York. ujú. Entonces yo hice como cuatro cosas, Doña Flor y sus dos maridos, Don Quijote, cosas de ese trabajo, de ese teatro que son maravilloso trabajo de trabajar con él. Hace poquito hicimos El coronel no tiene quien le escriba, hace unos Okey, años, okey. que la presentaron hace poco en Rusia y no sé dónde. Ujú. Y, ¿Y cómo participó usted en ese proyecto? ¿Cuál era su la parte música, vocal? la composición de la música y estar allá con Jorge Lee y trabajar con los actores y ayudar a la sincronización, Okey, cuándo abrir, cuándo esperar la luz, ¿no? Estar metido pues en la producción okey. de la cosa, muy pegados con el director. O sea que, Muy, esa nueva o esa etapa que usted vivió con respecto a lo que vivían en los eventos que hacían los conciertos, eh,
es completamente diferente. ¿Cómo se vive eso? No, eso es otro paseo completamente diferente, otra cosa, eso es otra cosa. ¿Qué le gusta más, el escenario o el tip o estar detrás de cámaras Pues, componiendo? en la edad que tenía cuando hacía los escenarios, pues, me gustaban más los escenarios, y en la edad que estaba haciendo el teatro, me gustaba mucho más estar tranquilo haciendo el teatro, y además en mi programación y en mi composición estaba botando muchísima energía muy diferente y también muy enriquecedora, ¿no? Ujú, Satis sat satisfa satisfactorio. muy satisfactorio. También usted, trabajó con el saxofonista y el flautista colombiano Justo Almario. Cuéntenos esa Sí, experiencia que tuvo con él. Justico, mi hermano. Hace el año pasado fui a Los Ángeles a colaborar con él, un álbum que acaba de sacar, y le hice como 2 arreglos, y entonces yo fui, estuvimos allá, después le programé unas cuerdas y unas cosas en otras de las canciones que había ahí. Ujú. Eso fue una obra buenísima, porque eso en 2 días, llegaron los músicos y se grabaron 7 piezas, track de andar, eso fue fantástico. Y con él hice varios discos, varios álbumes en Los Ángeles. Pues imagínate que yo tengo aquí una grabación de alguien que le ha mandado un mensaje. Entonces, esto quisiera mostrárselo para que usted, aquí te vamos a dar una sorpresa. Ay, A ver, a ver, a ver. ¡Ay, don Mandy! Hola Jimmy. Bueno, pues con mucho gusto que me encantaría saludarte y quizás, no sé si te acuerdas, pero la primera vez que nos conocimos, tú estabas haciendo la música de una pieza de teatro en el Monumento Nacional y en el intermedio saliste y nos encontramos en el parqueadero al frente. Ese fue mi primer invierno por los años 50, 73, 74. Tendría que verificar. Y bueno, tú ya eras un músico seguramente, sin duda, el más preparado y el más talentuoso que había por ahí. Eh, bueno, los años siguieron, llegó el cine. Fundamos una primera compañía, Timana Films, con Jorge. Y ya después, bueno, yo me fui a Ottawa a estudiar y cuando regresé tú ya estabas en la Liga Mayor tocando con los mejores músicos, con los mejores cantantes. Y nunca me imaginé que del 84 con Café hasta el 2000, 2004 ibas a hacer más de 20 músicas para películas mías o trabajos míos para la televisión. Colaboración que siempre me ha encantado, que me pareció genial, del cual nos fue muy bien. Y bueno, veo que estás contando la historia para las futuras generaciones, como dicen. Entonces quería saludarte. Un saludo, te quiero mucho aquí desde las montañas de los Andes colombianos, en el bello país cafetero. Hasta luego, chao, que estés bien. Chao. Germán, ¿Qué- esta belleza de persona, ¿ah? ¿Quién es Germán Gutiérrez? Germán Gutiérrez, gran cineasta colombiano que está también aquí en Montreal desde los pequeños setentas. Nos conocimos, sí, como él dice, por ahí en el 73, no, 74, 75 fue que nos conocimos. Y siempre fuimos amigos, éramos como un grupo muy cerrado con Jorge Ruiz, que era un fotógrafo maravilloso. Con él, con Víctor Leñelé, que era un pintor que está en Bogotá ahora. Y bueno, era el grupito pues de la época. Y con Germán, pues él ya estudió fotografía y después él estudió cine. Y bueno, somos como hermanos desde hace muchos años y hemos trabajado muchas También has cosas. compuesto para sus Para él, para muchísimo, películas, claro, ¿sí? claro, sí, la mayoría de sus documentales. Hicimos una serie que se llama Insectia, es Ujú. larguísima, hay muchísima música. Y siempre pues ha sido ah, un gran placer trabajar con Germán, claro. ¿De dónde nace esa pasión también para componer? Porque no me imagino que no es lo mismo subirse a un escenario que empezar a componer para video, para cine, para Sí, no, televisión. sí, es otra cosa, es otra cosa. ¿De dónde nace ese Es, interés? nace de una hoja blanca que empieza uno a echarle color.
a ver qué oye uno y cómo empieza uno a componer, porque Ujú, se trata de componer. ¿De dónde nace? Nace de donde uno lo tiene. No, eso es inspiración, ¿no? Llamémoslo la musa o como se llame. de todos mm, las producciones que ha hecho, ¿cuál ha sido la que más le ha marcado a nivel artístico para la televisión o para el cine? ¿Qué es lo que más lo ha marcado? Ay, es que también, y son muchas cosas muy distintas. Por ejemplo, el Ujú, teatro es una cosa, el visual, el audiovisual es nivel. otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, no se puede realmente comparar, pero lo que me gustó muchísimo, muchísimo, la serie, la música que hice para la serie Insectia, que hice con Germán, Ujú, porque era un terreno así musical, una exploración muy, muy hice hasta una música barroca con sonido de insectos, por ejemplo. wow. Sí, se llevó a una cantidad de cosas. Música de vaqueros, Ujú, música acuática, música de todo, música peruana. Entonces eso fue un proyecto lindísimo, lindísimo. Eso es lo que más, y fue largo, entonces fue muy interesante. En el teatro, pues las cosas que hice, la música de Doña Flor, sus dos maridos, una música muy, muy linda. Ah, sí, más que todo eso. Tampoco es que he hecho así ujú. toneladas, ¿no? Pero ha sido muy importante Y en el me cine ha trabajado para cine. cine para cine como tal, no, pero sí para películas de televisión, para unas películas, con Cinar, en la época se llamaba Cinar, hice una película con ellos, otro par de largometrajes, pero de televisión, ¿no? Y esa experiencia con Justo Bar, ¿cómo fue? Con Justo al Mario, Justo al Mario. fantástico, es que es un musicazo. Y todos los discos que hacíamos con él trabajaban los músicos número uno allá, que Ujú. eran Alex Acuña, Abraham Laboriel, que eran los número uno músicos que trabajaban con los Yellow Jackets y con no sé qué, que eran los tope músicos, eran amigos de él, era su grupo de él. Entonces yo pues con ellos, experiencia súper, súper enriquecedora. Y ahora, cuál es la vida suya después de tantos años en la música? Muy tranquilo, Muy muy, tranquilo. muy muy nada, casi nada, muy tranquilo. Estoy dedicado a otras cosas, estoy dedicado a los hijos y ya cansado uno con la familia y eso ya es otro tipo de vida. Bueno, pues fui a hacer algo con Justo al Mario el año pasado y estoy abierto a que salgan cosas interesantes así. Tengo un amigo que es un libanés, es un psiquiatra, Ujú. que trabaja en el Instituto Pinel de aquí. Y él compone cosas y todo, y me manda sus canciones ahí tocando su guitarra. Y Jimmy, ¿te inspira? Y yo, sí, muestra a ver. Y entonces es como un desafío, Ujú. agarrar su cosa y llegar y hacerle una vaina que, que queda bien, ¿no? Porque pues él no es músico, no es compositor, él no es nada, es un puro hobby y fabrico unas joyas con él. Ese tipo de cosas es lo que hago ahora. Una vez que usted pues ya compone una familia, la parte profesional musical, ¿cómo cambia? ¿Se afecta en algo? Cambia, pues, bueno, es que también cambia la industria misma, cambia al mismo tiempo. Sí. O sea que ya, en los primeros años de los niños, bueno, el teléfono todavía sonaba un poco más, que me necesitan para esto, me necesitan para lo otro, y hago cosas. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez me necesitan menos. Los niños crecen cada día más. Pequeños problemas se vuelven problemas más grandes. Mm, Entonces, todo se equilibra, ¿no? ujú. Ahora los niños están grandes y no hago nada. O muy poquito, o muy poquito. ¿Añora esa época de los escenarios? Sí, a veces, a veces, a veces. Hoy no creo que tendría la energía, digamos, de llegar y de salir y la vaina y todo. Tiene uno que tener Energía. la edad también para eso. La edad para eso. Estoy mucho más tranquilo programando cosas, cuerdas y cosas orquestales y todo. O sea, usted todavía tiene su estudio de grabación. Sí, pues tengo una pequeña
situación, pero puedo operar, puedo sacar una orquesta sinfónica programada. Ok. Sí, claro. Trabajo mucho con Osvaldo Montes, que es un compositor argentino que conozco hace muchos años. Él vive en Madrid y entonces a veces hace series para Netflix, entonces él me manda las cosas, yo le programo las pistas, yo voy hacia allá. Es lo único que también hago con él mm, internacionalmente. Ujú. Por eso también depende de que a él le suene el teléfono, Ujú. que les hagan las series. Sí, Es muy difícil haber dejado todo eso y de repente estar un poco más relajado o está disfrutando esta nueva etapa de su vida. totalmente, Sí. totalmente disfrutando, sí. Sí. Así que me haga falta nada, nada. ¿No? No, no realmente. No. Escucho muchísima música, música clásica de Ujú. preferencia. Escucho muchísimo pues ando buscando los pianistas, las mejores interpretaciones de esos conciertos. Ujú. Me interesa mucho eso hoy. Y tengo tiempo de hacerlo porque pues, el tiempo lo tengo. Y, a- Antes, no. y aparte de la música clásica, ¿qué otra música le llama la atención? Me encanta la salsa, me gusta mucho la música cubana también. ah, por lo que yo fui también Percusionista. percusionista, entonces claro, eso también fue Ujú. una pasión tocar. Recuerdo, tengo un amigo que se llama Guillermo Acevedo, que pues, vivía en Toronto en esa época, y tenía una banda que se llamaba Banda Brava, se está hablando de los años 80, y él me llamaba, yo bajaba hasta Toronto a tocar el Mongoy, la campaña de esos conciertos, de una banda así de salsa grandota, grandota. Eso siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Pero su influencia por la música clásica, ¿eso no lo llevó a usted, por ejemplo, a decir, ah, bueno, voy a empezar a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Montreal o buscar oportunidades con otros? Es que uno no puede decir que voy a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Montreal, eso no existe. Ujú. O sea, yo tengo que tocar un instrumento, Ok. ser un excelente en un instrumento, tener una formación de conservatorio en un instrumento y pasar audiciones. Y ahí voy de repente, con suerte, a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Ujú. Montreal. ¿Ves? Entonces, todo lo que es clásico es así. Ok. Pasa por instancias de estudio, de conservatorio, de escuelas y todo. Ujú. Y ¿Usted qué le podría decir, por ejemplo, a alguien que está aquí como inmigrante, que está recién llegado, que lleva algunos años, que es músico de profesión y que pues no, todavía no ha encontrado su camino? ¿Cuál es ese mensaje que sí, le da a usted como músico profesional? pues que no abandone, Ujú. porque la música está, si la tiene adentro, nadie se la va a quitar. El camino a seguir, hace muchos años que no sé cómo funcionan las cosas. Ujú. Como te digo, a mí me suena el teléfono, me llama un psiquiatra a que le haga los arreglos. Entonces, de estar en la pomada así con la gente y todo lo que pasa, yo ya no estoy ahí. Además, los estudios de grabación han cerrado todos uno tras otro. Ya la gente no va a grabar. Todo el mundo tiene Lo estudio en la su casa. Mac y su librería de chiquitín, chiquitín, saca el reggaetón y el autotune y viene la vieja a cantar, no sabe cantar, pero le sale bonito. Y empiezan a hablar cosas y es otra cosa, Ujú. es otro mundo. Alguien que sea músico y que venga a trabajar como músico, para mí lo veo un poco más difícil Ujú. que en mi época, Ujú. ¿eh? Porque sí, sigue habiendo cantantes que necesitan un buen guitarrista, que necesitan un buen baterista, pero hay 4, 5, 6, Ujú. ¿no? Bandas en programas de televisión. Antes había cada programa de televisión tiene una orquestica ahí, ¿verdad? Ahora eso ya Ya no existe, no ¿verdad? existe. Entonces y se ponen a ver los precios, las tarifas y todo. Son casi las mismas tarifas, si no menos, de hace 30 años. Ujú. Y la vida vale el triple. Exacto. Entonces es un camino un poco difícil hoy día. Ujú. Y hoy día. Yo tuve muchísima suerte. Ujú. Muchísima suerte. Que pues la corroboré pues con mi saber, ¿no? Ujú. Pero sí tuve mucha suerte de haber estado en un buen momento, un buen camino. Y pude haber hecho y espero haberlo hecho de lo mejor. Haber aportado, ¿no? Creo que es lo Seguro. más importante. Y por ejemplo, hoy en día que, como usted decía, todo el mundo tiene un Mac, tiene
unas cuantas librerías, ahora todas las librerías que existen, que todo lo hacen automatizado con la inteligencia artificial. Ujú. ¿Piensa usted que ese va a ser el camino para acabar con la música humanamente cuando, por ejemplo, gente como usted, artistas como usted que se dedican a sentarse a componer una nota, una melodía, es que usted piensa que las cosas modernas van a acabar con eso? Mm, Pues ya acabaron bastante. Ya cambiaron la cosa, el rumbo, ya hoy día yo puedo llegar y decir, mira que yo puedo hacer esto, mira que yo puedo mira que yo te puedo escribir, mira que y me van a mirar y decir, ¿y a mí qué? Como que ¿para qué sirve eso? ¿Sí? Como ¿para qué sirve eso? Aparte de las instituciones grandes como dices tú, la Orquesta Sinfónica, que eso nunca se va a acabar. Mm, Pero se ha reducido muchísimo, muchísimo el campo para, para gente con talento, pues, ¿no? Claro, para la música como tal. Es que hoy día uno hace música sin ser músico, mm, sí, ¿no? Y le va bien, funciona. claro. Depende que cómo lo hable y cómo lo diga y con quién está conectado y no puede saber ni qué es un do. Se dice músico y está trabajando música y no sabe hacer música. Y le sale. Ujú. Que hay mucha gente así, hay muchas cosas así, pero que se escucha. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, con los artistas latinoamericanos que han llegado en los últimos años y están haciendo música latinoamericana? De hecho, hay músicos colombianos, venezolanos, centroamericanos, mexicanos que están haciendo música. ¿Cómo ve usted ese enriquecimiento cultural aquí en Quebec? No lo siento, es que también estoy muy desconectado. No es que escuche mucho qué es lo que pasa. No se me hace evidente la presencia de artistas latinoamericanos en Montreal. No, a lo mejor me equivoco, pero no lo siento. O no pongo el canal que es, o no, o no prendo el radio donde es, pero no veo que pasa. No veo carteles, Entiendo. no veo, ¿sí? Aparte, por supuesto, de Shakira, que son con grandes nombres que todo el mundo la conoce. Ujú. Y ahora Karol G, toda esa cuestión, que entre otras cantó el himno nacional para no me acuerdo qué evento. Sí, para un evento en Estados Unidos. Sí, algo así, Pues, sí, sí, Karol G. que, que le hizo falta el autotune. Pero bueno, la respeto mucho. Eh, Jimmy Tanaka, ¿cuál es su mejor legado? ¿Qué es lo que usted dice? Esto es lo que yo le dejo aquí a los artistas que puedan tomarlo a usted como ejemplo. Tal vez, hoy día, tal vez perseverancia, ¿no? Ujú, Perseverancia y creer en en lo que uno tiene. ujú, O sea, creer en lo que uno escucha ujú, y tratar de enriquecerse, escuchar música, música, ujú. ¿sí? La de verdad, Sí. la que, la que, la que la gente que hizo música y estudió música porque sabe hacer música puede llegar y hacer música y, y dejar algo. Ujú, De muchas de las cosas que se escuchan hoy día en las estaciones, muy poco va a quedar, mm, muy poco va a quedar, a mi parecer, ujú. muy poco va a quedar. Podríamos decir que es música que se va a quedar en el olvido por allá escondida y que nadie va a volverse a acordar en 10 años. Sí, yo creo, porque se hace muchas cosas, todo el mundo hace algo. Y entonces es que ya ni se hacen discos, ya la gente ya no saca discos, todo es plataformas y esto y lo otro, entonces es otra situación. Entonces, es que lo noto mucho cuando voy en la calle, en los carros, Ujú, la gente que está escuchando un sonido de un bum, 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 y no oigo una nota. mm, Eso están escuchando, ok, eso los llena. Y van a la noche, van a una discoteca, van a una cosa, y van a escuchar eso. Pero eso no es nada, mm. no hay. Es que podríamos decir que esos sonidos son más para estimular un poco más, Estimular de todo menos. menos, que bueno, Ujú, no es que lo esté criticando, estoy triste que sea así, ujú, pero eso es la realidad y esas son las necesidades de la gente que está escuchando ese tipo de cosas. Pero
que uno va a dedicar su vida, va a entrar a estudiar música para la industria. La industria está en esas. Ujú. Entonces, es, Pero no podríamos decir que la industria musical como tal se acabó y se murió. Es quedan no, solamente no, algunos no, grandes. no, no es que se haya acabado, no es que se haya acabado. Hay gente, por ejemplo, tú vas todavía hay muchos cantantes que siguen y hay nuevos y hay cosas que funcionan. Hay todavía cosas que funcionan. No al nivel de hace unos años o décadas, pero como te digo, ya la gente no hace los discos y los álbumes, entonces ya no Ujú, funciona así. Pero sí hay gente, sí sigue habiendo gente, como te digo, siempre se va a necesitar un buen guitarrista que sea mejor que ujú. otro, siempre se va a necesitar un buen baterista, eso no creo que se va a acabar, sino que se va a mover en unos caminos mucho más rough, mucho más empedrados Ok. que antes, porque hay menos sitios, hay menos apertura, hay menos instancias en las que, porque mucha gente no necesita oír de eso. Mucha gente le gusta estar sintiendo sensaciones de los bajos, que eso es otra cosa, es otro tipo de diversión o De de consumir música. entretenimiento, se consume otra cosa, Sí, sí, sí. y es una realidad, y eso es lo que es. Ujú. O sea que quedan muy pocas personas como Jimmy Tanaka que disfrutan mucho los sonidos clásicos. Claro, pues, como te digo, hoy día puedo decirle a toda esta gente: "Mira lo que yo puedo hacer". Y que: "Vale", le dije, le acabo de programar una guitarra a este amigo libanés, y mira lo que yo puedo hacer, ta, ta, ta. Y dice: "Ay, ¿y a mí qué?". A mí no me interesa. Y eso no, hace 20 años, ¡wow! Venga para acá y hagamos algo. Sí, sí. Sí, es así hoy día. Entonces, a cada época, lo que, lo que convenga, lo que sea. ¿Te hace falta Colombia, Jimmy? Sí, ¿no? Porque voy bastante Ujú, y, y llevo mucho tiempo acá. ujú, Llevo mucho tiempo acá. Entonces, vivo en español. Mi mujer es caleña ujú. y aquí estamos hablando todos en español. Sí. Bueno, ha perdido Y- usted su acento colombiano, su sí. acento No, español. no creo. No, no. No, no me hace. Como digo, voy bastante. Voy bastante. Bueno, Jimmy, pues de verdad que ha sido un placer conocerlo, ha sido un placer escuchar su historia. De verdad que me siento orgulloso como colombiano que alguien como usted nos haya representado durante tantos años haciendo música de la buena, haciendo verdadera música. Qué bueno, sí, no, gracias por llamarme, por estar aquí, por recibirme. Estoy muy sorprendido, me encanta estar aquí. Ah, bueno, Sí, bueno, sí, muchas qué gracias. bueno. Ha sido un placer y pues le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida, en la etapa donde está más relajado y disfrutando un poco más de la vida y de su legado musical. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchas Eh, gracias a Jimmy y a ustedes. Gracias por estar ahí. No olviden que este podcast es con el patrocinio de Informatic Bluetech, centro de reparación autorizado de Apple en San Lambert, aquí en la ciudad de San Lambert, en la Rive de Montreal. Si ustedes tienen algún problema con su Mac, pueden traerlo, pueden llamarlos. Aquí están los números de ellos. Pueden contactarlos si tienen también una compañía y necesitan soporte técnico, pues pueden estar aquí llamándolos a estos teléfonos y a su sitio web. Así es que nos vemos la próxima semana en un nuevo video con una nueva personalidad aquí en Un Café con Cristian Rex. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Gracias, Cristian. Hasta Mucha luego. suerte. Chao, chao.